La luz del sol de la tarde se filtraba por los ventanales de mi oficina, bañando los planos de expansión del nuevo complejo hotelero en la Riviera Maya con un resplandor dorado. A mis 38 años, podía decir, sin falsa modestia, que había alcanzado la cima. Director general de un conglomerado de hoteles y restaurantes que había comenzado como un sueño modesto hacía más de una década, ahora supervisaba operaciones en 3 estados y negociaba acuerdos internacionales. Mi nombre era sinónimo de calidad, de innovación en la industria hostelera. La revista Emprendedores de Hoy me había dedicado la portada el mes pasado, un hito que mi equipo de relaciones públicas no dejaba de celebrar. Pero más allá de los balances financieros y los reconocimientos públicos, mi mayor logro, mi verdadero tesoro, me esperaba en casa cada noche. Elena, mi esposa desde hacía 6 años, era el ancla que mantenía mi mundo en equilibrio. Su inteligencia, su calidez y su inquebrantable apoyo habían sido fundamentales en mi ascenso, pero más importante aún, era la compañera con la que había construido un refugio de amor y comprensión. Y luego estaba Mateo, nuestro hijo de 8 años, un torbellino de energía y curiosidad con unos ojos que reflejaban la misma chispa vivaz que los de su madre. Verlo crecer, enseñarle a andar en bicicleta, escuchar sus interminables preguntas sobre el universo, esos eran los momentos que realmente definían mi éxito. Nuestra casa, en una zona residencial tranquila a las afueras de la ciudad, era un santuario. Los fines de semana solíamos hacer carne asada en el jardín, o escaparnos a alguna cabaña en la sierra. La risa de Mateo resonaba entre los árboles, y la mano de Elena siempre encontraba la mía. Éramos una familia, en el sentido más pleno y hermoso de la palabra. Una familia que yo había anhelado durante mucho tiempo, una que había creído perdida para siempre después de las ruinas de mi primer matrimonio. Aquel divorcio, ocurrido 15 años atrás, había sido una herida profunda, una cicatriz que, aunque ya no dolía con la misma intensidad punzante, permanecía como un recordatorio sombrío de una época de confusión y desamor. Ana, mi primera esposa, mi amor de la adolescencia, la forma en que nuestro matrimonio se desmoronó todavía me dejaba un regusto amargo. Una serie de preguntas sin respuesta que había aprendido a sepultar bajo capas de trabajo y nuevos afectos. En aquel entonces, yo era joven, apenas 23 años, lleno de sueños y con la ingenua creencia de que el amor juvenil duraría para siempre. Qué equivocado estaba. La vida, sin embargo, tenía una extraña manera de compensar. Me había quitado algo, sí, pero me había dado mucho más a cambio. Tenía una carrera que me apasionaba, una esposa que me adoraba y un hijo que era la luz de mis ojos. Mirando hacia atrás, a veces me preguntaba cómo había logrado transformar tanto dolor en la felicidad que ahora disfrutaba. Supongo que la resiliencia humana es una fuerza poderosa, y la mía se había forjado en el fuego de la decepción. Hoy, mientras firmaba un contrato multimillonario, una fugaz imagen de Ana cruzó mi mente, tan inesperada como una ráfaga de viento frío en un día soleado. Sacudí la cabeza, apartando el recuerdo. El pasado estaba donde debía estar, enterrado. Mi presente era Elena y Mateo, mi futuro era la expansión de mi empresa, los viajes, las risas compartidas. Nada ni nadie podría empañar eso. O eso creía yo, con la misma ingenua confianza que había tenido a los 23, sin saber que los fantasmas del pasado a veces tienen una forma muy persistente de encontrar el camino de regreso. Especialmente cuando menos te lo esperas y cuando creen que tienes algo que ellos desean. Pero en ese momento, en la cúspide de mi éxito, me sentía invulnerable, protegido por el amor de mi nueva familia y los muros de la fortaleza que había construido con tanto esfuerzo. La vida era buena, y yo estaba decidido a disfrutar cada instante. Ana y yo habíamos sido inseparables desde la secundaria. Novios de toda la vida, como decían nuestras familias con una mezcla de ternura y resignación. Nos casamos jóvenes, yo con 21 años recién cumplidos, ella con 20. La boda fue sencilla, en la iglesia del barrio, seguida de una fiesta animada en el patio de la casa de sus padres. Estábamos llenos de ilusiones, convencidos de que nuestro amor era a prueba de todo. Los primeros 2 años fueron exactamente eso, una extensión de nuestro noviazgo idílico. Vivíamos en un pequeño departamento alquilado, ambos trabajábamos, yo como asistente administrativo en una empresa de logística,
ella como recepcionista en un consultorio dental. Y ahorrábamos para dar el enganche de una casita. Recuerdo las noches acurrucados en el sofá viendo películas viejas, las cenas improvisadas con más risas que presupuesto, los planes que hacíamos para el futuro, hijos, viajes, una vida entera juntos. Ella era mi confidente, mi mejor amiga, la persona que creía conocería cada rincón de mi alma. Su sonrisa podía iluminar mi día más gris, y su apoyo era incondicional, o eso pensaba. Pero algo cambió gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, durante el tercer año de nuestro matrimonio. Ana comenzó a distanciarse. Las conversaciones se volvieron más cortas, sus sonrisas menos frecuentes. Llegaba tarde del trabajo con excusas vagas, pasaba horas en el teléfono en voz baja o se encerraba en el baño con el pretexto de un largo baño relajante. Al principio, lo atribuí al estrés, a la monotonía quizás. Intenté hablar con ella, preguntarle qué le sucedía, si había algo que yo pudiera hacer. Sus respuestas eran siempre evasivas: estoy cansada, es solo el trabajo, no te preocupes, estoy bien. Pero no estaba bien, y yo tampoco. La intimidad entre nosotros se desvaneció, reemplazada por una tensión palpable, un silencio incómodo que llenaba los espacios donde antes había complicidad. La situación se volvió insostenible. Yo me sentía cada vez más solo, confundido y herido por su creciente frialdad. Una noche, después de otra cena tensa y silenciosa, reuní el valor para confrontarla directamente. Le dije que no podía seguir así, que sentía que la estaba perdiendo y que necesitaba saber qué estaba pasando. Su reacción me dejó helado. Sin una pizca de emoción en su voz, con una calma que me pareció cruel, me dijo que quería el divorcio. Ya no te amo, fueron sus palabras exactas. Necesito mi espacio, necesito encontrarme a mí misma. Argumentos vacíos, clichés que no explicaban nada del naufragio de nuestro amor. Le rogué, le supliqué que lo reconsiderara, que fuéramos a terapia, que lucháramos por lo nuestro. Pero ella se mantuvo firme, inamovible. Dijo que su decisión estaba tomada y que no había nada más que hablar. En cuestión de semanas, firmamos los papeles. Yo tenía 23 años y mi mundo se había venido abajo. Lo más extraño fue la reacción de mi propia familia, mis padres y mi hermana menor, Sofía. Siempre habían adorado a Ana, la consideraban una hija más. Esperaba que estuvieran tan devastados como yo, que intentaran mediar, que buscaran respuestas. Pero su actitud fue desconcertante. Aunque expresaron una tristeza superficial, había algo más, una especie de alivio, casi. Se volvieron distantes conmigo, evitaban hablar del tema. Cuando intentaba desahogarme, cambiaban la conversación o me daban palmadas en la espalda con frases hechas sobre seguir adelante. Sentí como si ellos también me estuvieran abandonando, como si supieran algo que yo ignoraba, un secreto tácito que flotaba en el aire cada vez que estaba cerca de ellos. Esta frialdad de mi familia, sumada a la incomprensible ruptura con Ana, me sumió en una profunda oscuridad. Las preguntas se agolpaban en mi mente: ¿qué había hecho mal? ¿Por qué Ana había dejado de amarme tan repentinamente? ¿Y por qué mi propia familia parecía tan extrañamente complacida, o al menos indiferente, ante mi dolor? Eran preguntas que me atormentarían durante años, preguntas cuyas respuestas, cuando finalmente llegaron, serían más demoledoras de lo que jamás hubiera podido imaginar. El periodo inmediatamente posterior al divorcio fue, sin duda, el más oscuro de mi vida hasta entonces. Me mudé de nuestro departamento, llevándome conmigo solo mis cosas personales y un corazón hecho pedazos. Encontré un pequeño cuarto de alquiler en una zona menos agradable de la ciudad, un lugar que reflejaba mi estado de ánimo, sombrío y desolador. La soledad era una compañera constante. Las noches eran largas, llenas de insomnio y de la repetición obsesiva de los últimos meses con Ana, buscando pistas, señales que hubiera pasado por alto. Cualquier cosa que explicara el repentino colapso de todo lo que había conocido. Mi trabajo en la empresa de logística se volvió una tortura. Cada rincón de la oficina me recordaba a ella, a los planes que habíamos hecho. La gente me miraba con lástima o con una curiosidad morbosa que me resultaba insoportable. Mis padres y mi hermana seguían con su extraña distancia.
Las llamadas eran esporádicas, las visitas aún más. Cuando nos veíamos, la conversación era forzada, superficial. Sentía un abismo creciente entre nosotros, una desconexión que se sumaba a mi ya profunda sensación de pérdida y aislamiento. Caí en una espiral de apatía. Dejé de cuidarme, comía mal, apenas dormía. Mis amigos más cercanos, Ricardo y Laura, una pareja que conocía desde la preparatoria, intentaron sacarme de mi letargo. Me llamaban constantemente, me invitaban a salir, me escuchaban pacientemente mientras yo despotricaba o lloraba. Fueron mi único salvavidas en ese mar de desesperación. Ricardo, especialmente, un tipo práctico y directo, me sacudía de vez en cuando: tienes que levantarte, cabrón. Esto no es el fin del mundo. Ella no te merecía. Sus palabras, aunque duras, eran un bálsamo necesario. Un día, después de casi un año de arrastrar mi miseria, decidí que ya había tocado fondo. No podía seguir así. La idea de pasar el resto de mi vida lamentándome era aterradora. Renuncié a mi trabajo. Necesitaba un cambio radical, un nuevo comienzo lejos de cualquier cosa que me recordara a Ana o a la vida que había perdido. Mis padres se sorprendieron, incluso me regañaron un poco por dejar un trabajo seguro en estos tiempos, pero su preocupación sonaba hueca, distante. Fue entonces cuando un viejo sueño comenzó a tomar forma en mi mente. Desde niño, me había encantado la cocina. Mi abuela materna era una cocinera excepcional, y yo había pasado horas a su lado, aprendiendo sus secretos. Siempre había fantaseado con tener mi propio restaurante, un lugar acogedor donde la gente pudiera disfrutar de buena comida y buena compañía. Parecía una locura, un salto al vacío sin red de seguridad, pero la idea me encendió una chispa de entusiasmo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me encerré en mi pequeño cuarto, pero esta vez no para lamentarme, sino para planificar. Pasaba horas investigando, leyendo libros de cocina y de administración de restaurantes, diseñando menús, calculando costos. Ricardo, que tenía algunos ahorros y una fe ciega en mí, se ofreció a ser mi socio inversionista. Laura, con su ojo para el diseño, me ayudó a visualizar el ambiente del lugar. Recuerdo una tarde, mientras estaba en casa de mis padres para una de esas comidas familiares cada vez más esporádicas y tensas, les conté mi idea. Mi madre, con una sonrisa forzada, sugirió un nombre para el restaurante, El Rincón de la Abuela, en honor a su madre. En ese momento, me pareció un gesto tierno, un raro momento de conexión en medio de tanta frialdad. Acepté la sugerencia. Qué ironía que el nombre de mi primer gran éxito proviniera de aquellos que, sin yo saberlo, me habían ocultado una verdad tan dolorosa. Pero en aquel entonces, solo veía un pequeño rayo de esperanza, el inicio de un camino que, esperaba, me llevaría lejos del dolor y la confusión que habían marcado mis últimos años. El sueño del Rincón de la Abuela se convirtió en mi obsesión, mi razón para levantarme cada mañana y luchar por un futuro diferente. Abrir el Rincón de la Abuela fue una odisea. Tenía 27 años cuando finalmente cortamos el listón inaugural. Habían pasado 4 años desde el divorcio, 4 años de ahorrar cada centavo, de noches en vela planificando, de superar obstáculos burocráticos y de convencer a proveedores escépticos. El local era pequeño, en una calle secundaria, pero lo habíamos decorado con tanto cariño que irradiaba calidez. Ricardo y yo éramos cocineros, meseros, administradores y personal de limpieza, todo en uno. Laura nos ayudaba los fines de semana. Los primeros meses fueron brutales. Había días en que apenas entraban clientes y la duda comenzaba a carcomer mi determinación. ¿Había cometido un error? ¿Estaba destinado al fracaso también en esto? Pero la pasión por la cocina y el recuerdo de mi abuela me impulsaban a seguir. Poco a poco, el boca a boca comenzó a funcionar. La gente apreciaba la comida casera, el ambiente familiar, los precios razonables. El Rincón de la Abuela empezó a llenarse, primero los fines de semana, luego también entre semana. Las críticas en los periódicos locales fueron favorables, y eso nos dio un gran impulso. 2 años después de la apertura, cuando yo tenía 29, conocí a Elena. Ella era periodista gastronómica y había venido a hacer una reseña del restaurante para una revista local.
Recuerdo que entró una tarde lluviosa, con una sonrisa que iluminó el local. Se sentó en una mesa discreta y pidió varios platillos. Yo estaba nervioso, como siempre que sabía que había un crítico en la sala. Al final de su comida, pidió hablar con el chef. Salí de la cocina, limpiándome las manos en el delantal, y me encontré con sus ojos inteligentes y curiosos. Hablamos durante horas esa tarde, no solo de comida, sino de la vida, de sueños, de miedos. Hubo una conexión instantánea, una afinidad que no había sentido con nadie desde hacía mucho tiempo. Elena escribió una reseña maravillosa que atrajo a una nueva oleada de clientes, pero más importante aún, seguimos viéndonos. Nuestras citas eran una mezcla de cenas en lugares escondidos, paseos por la ciudad y largas conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Con ella, podía ser yo mismo, sin máscaras ni pretensiones. Conocía mi historia con Ana, el dolor del divorcio, la extraña relación con mi familia. Nunca me juzgó, al contrario, me ofreció una comprensión y un apoyo que me sanaron de formas que no creía posibles. 3 años después de conocernos, cuando yo tenía 32, nos casamos. Fue una ceremonia íntima, en un pequeño jardín, rodeados de nuestros amigos más cercanos. Ricardo fue mi padrino, Laura la dama de honor de Elena. Mis padres y mi hermana asistieron, pero su presencia seguía siendo distante, casi protocolaria. Para entonces, yo ya había aceptado esa frialdad como una parte incomprensible pero inalterable de nuestra relación. Mi verdadera familia, la que yo había elegido, estaba allí conmigo, celebrando mi felicidad. Poco después de la boda, nació Mateo. Sostener a mi hijo en brazos por primera vez fue una experiencia transformadora. Todo el éxito profesional, todos los logros empresariales, palidecían en comparación con la inmensidad de ese amor. Elena era una madre maravillosa, y juntos formamos un equipo sólido, criando a nuestro hijo con amor y dedicación. Mientras tanto, el negocio seguía creciendo. El rincón de la abuela se convirtió en una cadena. Abrimos más restaurantes, cada uno con su propia personalidad pero manteniendo la esencia de la buena comida y el servicio cálido. Luego, nos aventuramos en el sector hotelero, adquiriendo pequeñas posadas boutique y transformándolas en destinos de encanto. La empresa creció exponencialmente, y con ella, mi reputación. Me convertí en el director general de un grupo hostelero en plena expansión. La vida me sonreía de nuevo, con una plenitud que superaba mis sueños más optimistas. Tenía amor, familia, éxito. Parecía que finalmente había dejado atrás las sombras del pasado y había construido un presente luminoso y prometedor. Mi vida transcurría en un ritmo agradable de trabajo intenso y momentos familiares entrañables. La expansión del grupo hotelero exigía mucho de mí, viajes constantes, reuniones interminables, decisiones estratégicas que afectaban a cientos de empleados. Pero siempre encontraba tiempo para Elena y Mateo. Las cenas en casa, aunque a veces tardías, eran sagradas. Los fines de semana eran para desconectar, para ser simplemente esposo y padre. Me sentía realizado, en control de mi destino. Hace unos meses, mi equipo de relaciones públicas me convenció de aceptar una entrevista para un programa de televisión de alcance nacional llamado Historias de Éxito. Al principio, dudé. Nunca me ha gustado la exposición mediática excesiva, prefiero que mi trabajo hable por sí mismo. Pero argumentaron que sería bueno para la marca, para inspirar a otros emprendedores. Finalmente, accedí. La entrevista se grabó en mi oficina principal, con vistas panorámicas de la ciudad. Hablé de mis inicios humildes, de los desafíos, de la importancia de la perseverancia y de tener un buen equipo. Mencioné a mi abuela como mi inspiración culinaria y, por supuesto, a Elena y Mateo como mi motor y mi mayor alegría. Intenté ser honesto y cercano, sin caer en la arrogancia. El programa se emitió hace unas 3 semanas, un domingo por la noche. Nosotros lo vimos en casa, con una pizza y refrescos. Mateo estaba emocionado de ver a su papá en la tele, y Elena me miraba con orgullo. Fue un momento agradable, aunque un poco surrealista. Al día siguiente, recibí muchas felicitaciones de colegas, amigos e incluso de algunos conocidos lejanos. El impacto del programa fue mayor de lo que había anticipado.
Mi historia pareció resonar con mucha gente. Y entonces, 3 días atrás, sucedió lo inesperado. Estaba en mi oficina, revisando unos informes financieros, cuando mi asistente, Carla, entró con una expresión de desconcierto. Señor, dijo, tiene visitas en la recepción. Dicen que son su familia. Mi primer pensamiento fue que eran Elena y Mateo, quizás con alguna sorpresa. A veces pasaban a la oficina si estaban cerca. Sonreí. Ah, sí. ¿Y qué hacen por aquí tan temprano?, pregunté, levantándome de mi silla. La expresión de Carla no cambió. No, señor. No es su esposa. Son sus padres y su hermana. Me quedé helado. Hacía años que no veía a mis padres ni a mi hermana en mi lugar de trabajo. De hecho, apenas los veía en absoluto, salvo en alguna rara y tensa comida navideña o algún cumpleaños familiar al que asistía más por obligación que por deseo. Nuestra relación se había enfriado hasta casi congelarse después de mi divorcio de Ana, y aunque nunca hubo una ruptura formal, la distancia emocional era un abismo. ¿Qué diablos hacían aquí, sin avisar, después de tanto tiempo? Una sensación de inquietud comenzó a invadirme. No podía ser una simple visita de cortesía. Algo en la forma en que Carla lo dijo, en su propia sorpresa, me alertó de que esto no era normal. Diles que pasen a la sala de juntas pequeña, dije, tratando de mantener la compostura. Y tráenos café, por favor. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, mi mente era un torbellino. ¿Qué querrían? ¿Habría pasado algo malo? ¿O sería algo relacionado con la entrevista en televisión? La idea de que mi reciente exposición mediática pudiera haber provocado esta visita inesperada comenzó a tomar forma, y no me gustaba nada. Sentía como si unos viejos demonios, que creía haber exorcizado hacía mucho tiempo, estuvieran llamando a mi puerta, atraídos por el brillo de mi éxito recién publicitado. Un escalofrío recorrió mi espalda. El presentimiento de que algo desagradable estaba a punto de suceder se aferró a mí con fuerza. Los fantasmas del pasado, al parecer, no solo tenían buena memoria, sino también un excelente sentido de la oportunidad. Entré en la pequeña sala de juntas y allí estaban, mi padre, mi madre y mi hermana menor, Sofía. Hacía meses, quizás un año, que no los veía juntos. Mi padre, con el cabello más cano de lo que recordaba, se removía incómodo en su silla. Mi madre me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una de esas sonrisas forzadas que yo conocía tan bien. Sofía, mi hermana, siempre la más expresiva de los tres, me miraba con una mezcla de curiosidad y algo que no pude descifrar, quizás aprensión. Hola, dije, tratando de que mi voz sonara neutral, aunque por dentro sentía una mezcla de sorpresa y recelo. ¿A qué debo el honor de esta visita inesperada? Hijo, exclamó mi madre, levantándose para darme un abrazo torpe y rápido. Te vimos en la televisión el otro día. Qué orgullosos estamos de ti. Todo un empresario exitoso. Mi padre asintió, con una media sonrisa. Sí, impresionante. Siempre supimos que llegarías lejos. Sus palabras sonaban huecas, casi ensayadas. 15 años de distancia emocional, de un trato frío y casi inexistente, no se borraban con un par de halagos superficiales. Me senté frente a ellos, manteniendo una distancia prudente. Carla entró con el café y salió discretamente. Gracias, respondí secamente. ¿Y eso es todo? ¿Vinieron hasta acá solo para felicitarme por una entrevista? Sabía que estaba siendo un poco brusco, pero su repentino interés me resultaba sospechoso. Bueno, no solo eso, intervino Sofía, con un tono un poco más natural. Queríamos verte, ponernos al día. Ha pasado mucho tiempo. Sí, ha pasado mucho tiempo, confirmé, mirándolos a cada uno. ¿Y por qué ahora? ¿Qué cambió? Se miraron entre ellos, un intercambio de miradas rápidas que no me pasó desapercibido. Mi madre tomó la palabra. Ay, hijo, no seas así. Somos tu familia. Siempre nos hemos preocupado por ti, aunque a veces las cosas, bueno, ya sabes, la vida nos lleva por caminos diferentes.
Caminos diferentes que ustedes eligieron tomar, si mal no recuerdo, repliqué, sintiendo como una vieja herida comenzaba a palpitar. Después de mi divorcio, ustedes prácticamente desaparecieron de mi vida. Y ahora, de repente, aparecen aquí, en mi oficina, como si nada. No es justo que digas eso, dijo mi padre, con un tono defensivo. Tú también te distanciaste. Estabas muy ocupado con tus cosas, tus restaurantes. Estaba ocupado tratando de reconstruir mi vida después de que la mujer que amaba me dejara sin una explicación coherente y mi familia me diera la espalda, espeté. La voz cargada de un resentimiento que había mantenido a raya durante años. Hubo un silencio incómodo. Mi madre jugueteaba con el borde de su taza de café. Sofía miraba al suelo. Bueno, el pasado es pasado, dijo finalmente mi madre, con un suspiro. Lo importante es que ahora estás bien, eres exitoso. Y nos gustaría conocer a tu esposa, a tu hijo. Nunca nos los has presentado formalmente. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita, o al menos una parte de ella. Querían entrar en mi nueva vida, en la vida que había construido sin ellos, ahora que esa vida era visiblemente próspera. La idea me revolvió el estómago. Elena y Mateo están bien, gracias, respondí fríamente. Pero hoy estoy muy ocupado. Tengo varias reuniones importantes. Me levanté, dando por terminada la conversación. Quizás en otra ocasión. Carla tiene mis datos de contacto, pueden llamar para concertar una cita si realmente quieren hablar. No quería ser cruel, pero tampoco iba a permitirles entrar en mi vida tan fácilmente, como si los últimos 15 años no hubieran existido. Había algo profundamente falso en su actitud, una urgencia que no cuadraba con su prolongada ausencia. Mientras los acompañaba a la puerta de la sala de juntas, sentí sus miradas clavadas en mi espalda, una mezcla de decepción y quizás, solo quizás, un atisbo de la desesperación que los había traído hasta aquí. Pero yo no estaba dispuesto a ceder. No todavía. No hasta entender qué demonios estaba pasando realmente. Pensé que se irían, que captarían la indirecta. Pero estaba equivocado. Cuando llegamos al vestíbulo de mi planta ejecutiva, en lugar de dirigirse a los ascensores, se detuvieron. Mi madre me tomó del brazo, sus ojos ahora llenos de una urgencia que me alarmó. Hijo, por favor, necesitamos hablar contigo. Es importante. Muy importante, dijo en voz baja, casi suplicante. Mi padre asintió con gravedad. Tiene razón tu madre. Hay algo que necesitas saber. Algo que debimos decirte hace mucho tiempo. La solemnidad en sus voces, la desesperación en la mirada de mi madre, me hicieron dudar. Quizás había algo más, algo genuinamente grave. Suspiré, sintiéndome atrapado. Está bien, concedí. Volvamos a la sala de juntas. Pero tengo otra reunión en 1 hora, así que sean breves. Regresamos a la misma sala, el ambiente ahora cargado de una tensión casi insoportable. Nos sentamos, y durante unos instantes nadie habló. El silencio era denso, premonitorio. Finalmente, mi padre carraspeó. Hijo, lo que vamos a decirte no es fácil. Y probablemente te enojarás mucho con nosotros. Con justa razón. Hizo una pausa, buscando las palabras. Se trata de Ana, y de tu divorcio. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ana? ¿Después de tanto tiempo? ¿Qué pasa con Ana?, pregunté, la voz más áspera de lo que pretendía. Cuando Ana te pidió el divorcio, no fue solo porque, ya no te amaba, continuó mi padre, la mirada fija en la mesa. Había otra razón. Una razón mucho más complicada. Mi madre empezó a sollozar en voz baja. Sofía la abrazó, pero sus propios ojos estaban llenos de lágrimas. Un escalofrío de mal presentimiento me recorrió la espalda. ¿Qué razón?, insistí, sintiendo como el miedo comenzaba a atenazarme. Ana te estaba engañando, soltó mi padre, sin rodeos. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Me quedé sin aliento. ¿Engañándome? ¿Ana? La chica dulce y tímida que había sido mi primer amor, mi esposa. No podía ser.
¿Con quién? Logré articular, la voz apenas un susurro. Mi padre levantó la vista, y sus ojos reflejaban un profundo dolor y vergüenza. Con Carlos. Carlos. Mi primo Carlos. El hijo consentido de mi tío Enrique, el hermano mayor de mi padre, el patriarca de la familia, el fundador de la empresa familiar donde mi padre había trabajado toda su vida hasta su jubilación. Carlos siempre había sido la oveja negra, un tipo arrogante, irresponsable, que iba de trabajo en trabajo y de escándalo en escándalo, pero siempre protegido por el manto de su padre. ¿Ana y Carlos? La idea era tan grotesca, tan repulsiva, que mi mente se negaba a procesarla. No, no puede ser, tartamudeé, sintiendo un nudo helado en el estómago. Carlos apenas la conocía. Él siempre estaba metido en sus propios líos. Se conocían más de lo que crees, dijo mi madre, con la voz quebrada. Empezó como algo casual, según supimos después. Pero se complicó. ¿Complicó cómo? Pregunté, aunque una parte de mí ya tenía la respuesta. Fue Sofía, mi hermana, quien finalmente lo dijo, las palabras saliendo en un torrente de lágrimas contenidas. Ana quedó embarazada, hermano. Embarazada de Carlos. Esa fue la verdadera razón por la que te pidió el divorcio. No era que no te amara, o no solo eso. Estaba esperando un hijo de tu primo. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso, irrespirable. Las caras de mis padres, de mi hermana, se difuminaron en una neblina de incredulidad y horror. Embarazada. De Carlos. Mi esposa. Mi primo. La traición era tan monumental, tan devastadora, que sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado. ¿Y ustedes lo sabían? Logré preguntar, la voz temblando de una furia que comenzaba a hervir bajo la superficie del shock. Mi padre bajó la cabeza. Sí, hijo. Lo supimos. Ana nos lo confesó poco antes de hablar contigo. Estaba desesperada. ¿Y qué hicieron? La pregunta era un susurro cargado de veneno. ¿Qué hicieron con esa información, papá, mamá? Intentamos manejar la situación de la mejor manera posible, balbuceó mi madre. Tu tío Enrique, él se habría vuelto loco. El escándalo. Carlos era su heredero, su protegido. Una cosa así habría destruido la reputación de la familia, de la empresa. Así que decidieron ayudarla a ocultarlo, completé la frase, la comprensión cayendo sobre mí como una losa de cemento. Decidieron que era mejor destruir mi vida, dejarme en la oscuridad, que enfrentar la ira del tío Enrique o manchar el buen nombre de la familia. No lo veas así, hijo. Comenzó mi padre, pero lo interrumpí. ¿Cómo quieren que lo vea? Me mintieron. Todos ustedes me mintieron. Ana me mintió, y ustedes fueron sus cómplices. Me dejaron creer que yo era el problema, que nuestro matrimonio había fracasado por mi culpa o por alguna razón inexplicable. Fue para protegerte también, dijo Sofía débilmente. Pensamos que sería menos doloroso para ti no saber toda la verdad. Menos doloroso, reí, una risa amarga y sin alegría. ¿Creen que vivir 15 años con preguntas sin respuesta, sintiéndome un fracasado, abandonado por mi esposa y por mi propia familia, fue menos doloroso? Me robaron la verdad. Y me robaron la oportunidad de entender, de procesar, de sanar. Mi madre lloraba abiertamente ahora. Lo sentimos, hijo. Te juro que lo sentimos. ¿Y el bebé? Pregunté, la palabra apenas audible. ¿Qué pasó con el bebé de Ana y Carlos? Nació, dijo mi padre en voz baja. Una niña. Nació unos meses después de que ustedes se divorciaran. Ana se mudó lejos, a otra ciudad. Nosotros la ayudamos a establecerse, con la condición de que mantuviera el secreto. Tu tío Enrique nunca supo que la niña era de Carlos, o al menos eso creemos. Le dijimos que Ana se había ido para empezar de nuevo. Una niña. Una niña que ahora tendría, casi 15 años. Una niña que era la prueba viviente de la traición que había destrozado mi vida. Y mi familia, mi propia sangre, había sido parte de la conspiración para ocultármelo todo.
La magnitud del engaño era abrumadora. Me sentía enfermo, traicionado hasta la médula. Me levanté de la silla, sintiendo que las paredes de la sala de juntas se cerraban sobre mí. Necesitaba aire, necesitaba espacio para procesar la enormidad de lo que acababan de revelarme. Caminé hasta la ventana, dándoles la espalda, mirando sin ver el bullicio de la ciudad allá abajo. 15 años. 15 años viviendo una mentira, mientras ellos guardaban este secreto ponzoñoso. ¿Por qué ahora?, pregunté, la voz ronca por la emoción contenida. ¿Por qué deciden contarme esto precisamente ahora, después de 15 años de silencio? Hubo una pausa, y luego mi padre habló, su tono teñido de una resignación cansada. Porque Ana nos contactó hace unas semanas. Después de verte en televisión. Claro. La entrevista. Mi éxito repentinamente visible para todo el mundo. Resulta que la niña, se llama Sofía, como tu hermana, continuó mi padre, y el nombre me golpeó con una nueva oleada de náusea. ¿Sofía? ¿Le pusieron Sofía? Mi hermana se encogió. Ella está por cumplir 15 años. Y ha empezado a hacer preguntas. Preguntas sobre su padre biológico. Carlos nunca ha sido una figura paterna para ella, aunque Ana le hizo creer durante mucho tiempo que él era su padre. Pero Carlos es, bueno, ya sabes cómo es Carlos. Ausente, irresponsable. La niña es inteligente, y ha empezado a sospechar que hay algo que no le cuentan. Ana está asustada, intervino mi madre. Teme que la verdad salga a la luz de mala manera, que la niña se entere por otros medios. Y supongo que al verte tan exitoso, pensó que quizás tú podrías. ¿Podría qué?, la interrumpí bruscamente, volviéndome para enfrentarlos. ¿Podría limpiar el desastre que ustedes crearon? ¿Podría perdonarles y acoger a la hija de mi primo y mi exesposa como si nada hubiera pasado? No es tan simple, hijo, dijo mi padre, con un deje de desesperación. El tío Enrique está muy enfermo. Muy enfermo. Los médicos no le dan mucho tiempo. Y ha estado presionando a Carlos para que asuma sus responsabilidades, para que tenga un heredero formal. Carlos, en su infinita estupidez, le ha estado contando historias sobre una hija que tuvo hace años, tratando de congraciarse con tu tío, quizás para asegurar su herencia. La trama se volvía cada vez más sórdida, más retorcida. Mi familia no solo me había traicionado a mí, sino que habían tejido una red de mentiras que ahora amenazaba con enredarlos a todos. Así que ahora que el castillo de naipes está a punto de derrumbarse, vienen a mí, dije, el sarcasmo goteando de mis palabras. Ahora que el tío Enrique podría descubrir la verdad sobre su adorado Carlos, y sobre el papel que ustedes jugaron encubriéndolo, ¿buscan mi ayuda o mi silencio? No es solo por el tío Enrique, dijo Sofía, mi hermana, con los ojos suplicantes. Es por la niña, por la otra Sofía. Ella no tiene la culpa de nada de esto. Merece saber la verdad, pero de una manera, controlada. Ana pensó que si tú lo sabías, quizás podrías, no sé, hablar con ella, ayudarla a entender. ¿Hablar con ella? Yo, me reí amargamente. ¿Qué se supone que le diga? Hola, soy el hombre al que tu madre y tu supuesto padre traicionaron, y cuya familia ayudó a ocultar tu existencia para proteger al verdadero culpable y sus propios pellejos. El silencio en la sala era espeso. Podía ver la vergüenza en sus rostros, la desesperación. Comprendí entonces la verdadera razón de su visita, de sus halagos iniciales, de su repentino interés en mi vida. No era solo mi éxito lo que los había atraído, era el miedo. Miedo a que la verdad saliera a la luz y los destruyera. Miedo a las consecuencias de 15 años de cobardía y engaños. Recordé todos esos años de frialdad, de exclusión. Las reuniones familiares a las que no era invitado. Las miradas evasivas. La forma en que siempre parecían proteger a Carlos, a pesar de sus constantes meteduras de pata. Todo encajaba ahora, como las piezas de un rompecabezas monstruoso. Habían sacrificado mi bienestar, mi paz mental, en el altar de la conveniencia familiar y el miedo al patriarca. Y ahora, cuando su red de mentiras amenazaba con desmoronarse, venían a mí,
no por arrepentimiento genuino, sino por pura necesidad. La revelación no solo era dolorosa, era profundamente insultante. La comprensión de su cobardía y egoísmo me llenó de una furia fría y cortante. Ya no era solo el dolor de la traición de Ana y Carlos, era la traición de mi propia sangre, una traición calculada y sostenida durante 15 largos años. Mis padres, mi hermana, las personas que se suponía debían amarme y protegerme incondicionalmente. Me habían ofrecido como sacrificio para mantener una fachada de respetabilidad familiar y apaciguar al tiránico tío Enrique. ¿Saben lo que me hicieron? Mi voz era baja, pero vibraba con una intensidad que los hizo retroceder visiblemente. Me hicieron dudar de mí mismo durante años. Me hicieron creer que yo era el culpable del fracaso de mi matrimonio. Me aislaron, me trataron como a un paria. Mientras yo luchaba por reconstruir mi vida desde las cenizas, ustedes sabían la verdad y eligieron callar. Callar. Hijo, por favor, trata de entender. Comenzó mi madre, pero la corté. No. No voy a tratar de entender nada. No hay justificación para lo que hicieron. ¿Proteger al tío Enrique? ¿Proteger la reputación de la familia? ¿A costa de mi felicidad, de mi derecho a saber la verdad? Eso no es protección, es crueldad. Es egoísmo puro y duro. Me acerqué a ellos, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni una pizca de la antigua necesidad de su aprobación o afecto. Solo sentía una mezcla de rabia y una profunda, gélida decepción. Ustedes no solo me ocultaron la infidelidad de Ana y Carlos, continué, mi voz subiendo de volumen. Me ocultaron la existencia de una niña que creció en una mentira gracias a su silencio. ¿Y ahora vienen a mí porque tienen miedo de que todo explote? ¿Por qué necesitan que yo, de alguna manera, arregle este desastre que ustedes mismos crearon y alimentaron durante 3 lustros? No te pedimos que lo arregles, dijo mi padre, aunque su tono carecía de convicción. Solo queríamos que supieras la verdad de nosotros. ¿La verdad? ¿Después de 15 años? Y justo cuando su castillo de mentiras se tambalea, me reí, una risa que no tenía nada de divertido. No me subestimen. Sé exactamente por qué están aquí. Su aparición repentina, sus halagos, su preocupación, por mí, todo es una farsa. Están aquí porque están asustados. Asustados de las consecuencias de sus propios actos. Caminé hacia la puerta. No puedo perdonarles. No ahora. Quizás nunca. Lo que hicieron fue imperdonable. Me robaron 15 años de paz mental, me robaron la oportunidad de conocer la verdad en su momento. Y ahora quieren arrastrarme de nuevo a su red de toxicidad y secretos. Abrí la puerta de la sala de juntas. Quiero que se vayan, dije, mi voz firme, sin rastro de duda. Váyanse de mi oficina, váyanse de mi vida. Ya me hicieron suficiente daño. Mi madre rompió en llanto desconsoladamente. Hijo, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. Familia, la miré con frialdad. Mi familia no me miente durante 15 años. Mi familia no me traiciona. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que eligieron proteger a Carlos y sus secretos en lugar de a mí. Mi hermana Sofía me miraba con una mezcla de miedo y tristeza. Hermano, por favor. No, Sofía. No hay nada más que decir. Me volví hacia el intercomunicador de mi asistente. Carla, por favor, llama a seguridad. Necesito que acompañen a mis visitantes fuera del edificio. Hubo un grito ahogado de mi madre. Mi padre me miró con una expresión de incredulidad y profundo dolor. Pero yo no vacilé. Había tomado una decisión. Había soportado suficiente. Era hora de cortar los lazos tóxicos que me habían mantenido atado a un pasado de dolor y engaño. Mientras esperaba a que llegara seguridad, los miré por última vez. Ya no eran los gigantes de mi infancia, ni siquiera las figuras distantes de mi adultez temprana. Eran solo 3 personas asustadas y avergonzadas, cosechando lo que habían sembrado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña sensación de liberación. Los siguientes 3 días fueron un infierno de un tipo diferente.
Después de que seguridad los escoltara, con la mayor discreción posible pero con una firmeza innegable, fuera del edificio de mi corporativo, pensé que quizás entenderían la magnitud de mi resolución. Me equivoqué. Comenzó con llamadas telefónicas a mi línea directa en la oficina, que Carla, mi leal y eficiente asistente, interceptaba con profesionalismo. Luego, pasaron a mi celular personal, números que yo creía olvidados en sus agendas. Dejé de contestar llamadas de números desconocidos o de los suyos, que tenía identificados. El siguiente paso fueron los correos electrónicos. Decenas de ellos. Largas misivas de mi madre, llenas de lágrimas digitalizadas, autocompasión y súplicas para que reconsiderara, para que encontrara en mi corazón el perdón para una madre que solo había querido lo mejor, aunque se equivocara. Mi padre era más escueto, apelando a un supuesto deber filial y a la unidad familiar, como si tales conceptos no hubieran sido pisoteados por ellos mismos años atrás. Sofía, mi hermana, intentó una táctica diferente. Me envió mensajes a través de redes sociales, perfiles que yo apenas usaba. Sus mensajes eran una mezcla confusa de disculpas a medias, justificaciones basadas en su juventud e impotencia en aquel entonces, y extraños intentos de recordarme buenos tiempos que ahora se sentían manchados por la mentira subyacente. Incluso llegó a insinuar, en uno de sus mensajes más delirantes, que de alguna manera ellos habían contribuido a mi éxito porque mi madre había sugerido el nombre de mi primer restaurante, El Rincón de la Abuela. La audacia, la completa falta de autoconciencia, me dejó atónito y asqueado. ¿Realmente creían que un nombre, sugerido en un contexto de engaño, podía compensar 15 años de traición? No se detuvieron ahí. Un par de veces, al salir del trabajo, creí ver el coche de mi padre estacionado al otro lado de la calle, vigilando. No se acercaron, pero su presencia era una forma de presión silenciosa, un recordatorio constante de su intento de invadir nuevamente mi vida. Cada mensaje, cada intento de contacto, solo servía para reafirmar mi decisión. Sus disculpas sonaban vacías, sus justificaciones eran insultantes. No había ni una pizca de verdadero arrepentimiento por el daño que me habían causado, solo un pánico creciente por las posibles consecuencias para ellos mismos y para el resto de la honorable familia. Hablaban de errores, de malos entendidos, como si ocultar una infidelidad, un embarazo y la existencia de una niña durante 15 años fuera un simple desliz. Le conté todo a Elena, por supuesto. Ella había sido mi roca durante todo este calvario. Escuchó pacientemente cada detalle, su rostro reflejando primero incredulidad, luego una profunda tristeza por mí, y finalmente una ira fría hacia aquellos que me habían herido tanto. Su apoyo fue incondicional. Haz lo que necesites hacer, me dijo, tomándome las manos. Tienes todo el derecho a proteger tu paz y la de nuestra familia. Mateo y yo estamos contigo, pase lo que pase. Sus palabras fueron un bálsamo, un recordatorio de que había construido una nueva familia basada en el amor, la honestidad y el respeto mutuo, todo lo que mi familia de origen me había negado. Decidí ignorarlos. Bloqueé sus números, configuré filtros en mi correo electrónico para desviar sus mensajes a una carpeta que no pensaba abrir, y le di instrucciones a Carla para que no me pasara ninguna comunicación de ellos. Era un asedio, y yo estaba decidido a no ceder. Mi vida actual, mi felicidad con Elena y Mateo, era demasiado preciosa como para permitir que la toxicidad de mi pasado la contaminara. Había construido muros altos y fuertes alrededor de mi nueva vida, y no iba a permitir que ellos los derribaran con sus falsas disculpas y sus justificaciones egoístas. El silencio se convirtió en mi respuesta, mi escudo. En medio del torbellino emocional causado por la reaparición de mi familia biológica y sus devastadoras revelaciones, había un pensamiento que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Una espina clavada más profundamente que las demás, la niña. Sofía. La hija de Ana y Carlos, la sobrina que no sabía que tenía, una adolescente de casi 15 años cuya vida entera había sido construida sobre una mentira monumental de la que yo, indirectamente, también formaba parte ahora que conocía la verdad. Aunque sentía una profunda repulsión por las acciones de Ana y Carlos, y un desprecio absoluto por la cobardía de mi familia, no podía evitar sentir una punzada de algo, quizás compasión, por esa niña.
Ella era la víctima más inocente en todo este sórdido asunto. Había crecido creyendo una farsa, con un padre ausente e irresponsable, y una madre que le había ocultado la verdad sobre sus orígenes. ¿Qué pasaría cuando descubriera todo? ¿Cómo afectaría su identidad, su confianza en el mundo? Elena y yo hablamos largas horas sobre esto. Ella, con su empatía característica, fue la primera en verbalizar lo que yo apenas me atrevía a pensar. Esa niña no tiene la culpa de nada, mi amor. Imagina lo que debe ser para ella vivir en esa confusión, sentir que algo no encaja. Mis padres, en su torpe intento de justificación durante aquella fatídica reunión, habían mencionado que Sofía asistía a una preparatoria de cierto prestigio en la ciudad donde Ana se había mudado. Con esa mínima información, y la ayuda discreta de uno de mis asistentes más competentes, acostumbrado a investigaciones de mercado y perfiles competitivos, aunque esto era decididamente diferente, no fue demasiado difícil encontrar un perfil de Instagram que parecía coincidir. Se llamaba Sofía Valdés. Valdés era el apellido de soltera de Ana. Supuse que para evitar complicaciones con el apellido de Carlos o el mío. Las fotos mostraban a una adolescente de apariencia normal, sonriente con amigas, alguna foto de un viaje escolar, un selfie con un filtro divertido. Tenía el cabello oscuro y los ojos expresivos de Ana, pero había algo en la forma de su sonrisa que me recordó fugazmente a nadie en particular, solo a una joven con una vida por delante. Durante varios días, luché con la idea de contactarla. ¿Tenía yo algún derecho a irrumpir en su vida? ¿Qué le diría? Por otro lado, ¿tenía derecho a saber la verdad? Y no era yo, de alguna manera, una pieza clave en esa verdad, el hombre cuya vida fue destrozada para que la de ella pudiera comenzar en secreto. Elena me animó a seguir mi instinto. Si sientes que es lo correcto, hazlo. Pero hazlo con cuidado, con delicadeza. Piensa en cómo te gustaría que te dijeran algo tan impactante. Finalmente, después de mucho cavilar, tomé una decisión. No podía simplemente ignorar su existencia. Quizás, solo quizás, yo podría ofrecerle una perspectiva diferente, una pieza del rompecabezas que le faltaba. No para vengarme de Ana o Carlos, ni para complacer a mi familia biológica, sino por ella. Porque, en el fondo, sentía una extraña y retorcida conexión con esa niña nacida de la traición que había marcado mi vida. Una noche, con Elena a mi lado dándome apoyo moral, abrí Instagram y busqué su perfil. Respiré hondo y comencé a escribir un mensaje directo. Fui lo más cuidadoso y gentil que pude. No la acusé, no dramaticé. Simplemente me presenté como alguien que había conocido a su madre hacía muchos años, y que tenía información importante sobre su familia que creía que ella merecía saber. Especialmente concerniente a la identidad de su padre biológico. Le dije que entendía que esto podía ser impactante y confuso, y que estaba dispuesto a hablar con ella si así lo deseaba, o a proporcionarle la información a través de su madre si prefería. Le aseguré que mi intención no era causarle dolor, sino ofrecerle una verdad que le había sido negada. Envié el mensaje con el corazón en un puño. No tenía idea de cómo reaccionaría, si me respondería, si me bloquearía, si se lo contaría a Ana inmediatamente y se desataría otro tipo de infierno. Solo sabía que había hecho lo que sentía que debía hacer. Ahora, solo quedaba esperar. La espera fue angustiosa. Pasaron 2 semanas en las que revisaba mis mensajes directos de Instagram con una frecuencia casi obsesiva. Cada notificación me hacía saltar el corazón. Elena trataba de mantenerme ocupado, de distraerme, pero la incertidumbre era una compañera constante. Empezaba a pensar que Sofía había leído el mensaje y había decidido ignorarlo, o que Ana la había interceptado y le había prohibido responder. Y entonces, una tarde de martes, mientras estaba en una reunión particularmente tediosa sobre proyecciones presupuestarias, mi teléfono vibró discretamente en mi bolsillo. Una notificación de Instagram. Disculpándome brevemente, salí de la sala de juntas y abrí la aplicación con manos temblorosas. Era ella. Sofía Valdés me había respondido. Su mensaje era corto, pero cargado de una mezcla de shock y cautela. Hola. Leí tu mensaje. Estoy muy confundida. Hablé con mi mamá.
Al principio lo negó todo, pero luego me dijo que era verdad. Que Carlos no es mi papá biológico. Dijo que tú eres el hermano del esposo de su prima, o algo así de complicado. Necesito entender. ¿Podemos hablar? Terminaba con un emoji de carita pensativa. Sentí un torbellino de emociones, alivio porque finalmente había respondido, tristeza por la confusión que evidentemente estaba sintiendo.